Fíjense que el día de hoy yo quisiera hacerles una pregunta. Voy a hablar un poco sobre el apóstol Pablo, sobre Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Pero, es un personaje de la Biblia que yo sé que todos admiramos mucho, o sea, y claro que hay razones para hacerlo, aunque siempre hay una línea muy delgadita en donde tenemos que tener mucho cuidado de no darle la gloria al hombre que le pertenece a Dios, porque todo lo que Pablo haya hecho no lo hizo con su fuerza, no lo hizo con su inteligencia, no lo hizo con el poder de Dios, y esto es algo que no debemos olvidar. Pero si yo les preguntara a ustedes, les pidiera que me dieran una palabra que para ustedes fuera representativa de lo que fue o era el apóstol Pablo, una palabra, la que a ustedes les parezca que describe mejor al apóstol Pablo. No varias palabras, una sola nada más, ¿vale? ¿Estoy bien o...? Transformó. Muy bien. Obediente. Discípulo. Muy bien. Valiente. Exacto. Fiel. Sí, fiel. Muy bien. Bueno, todas las palabras que ustedes utilizaron son adecuadas para aplicarlas al apóstol Pablo. Pero yo tengo otra en mente, que es precisamente la que, alrededor de la cual vamos a platicar en esta ocasión. Y es la palabra apasionado. Pablo era apasionado. Esa es la palabra para mí que define mejor al apóstol Pablo. Y si yo pienso en tomarlo como ejemplo y ser como él, esta sería donde yo pondría mi atención, en ser apasionados, porque hoy vamos a ver eso, que debemos ser apasionados con Cristo. Y fíjense que, aunque no es el pasaje base que vamos a tener hoy, sí voy a leer los textos de Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, porque Pablo habla en esos textos, les dice a los filipenses algunas cosas con respecto a sí mismo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, cuantas cosas eran para mí ganancia. Obviamente, el apóstol Pablo se refiere ahí a una serie de cosas que él mencionó antes, de las cuales él podía, dice, confiar en ellas. Dice, yo les dice a los filipenses, yo también tengo cosas de qué confiar en la carne. ¿Por qué les dice esto? Bueno, porque había personas, judíos convertidos a Cristo, que criticaban al apóstol Pablo. De hecho, le levantaban inclusive falsos, diciendo que él estaba obligando a los judíos a que no cumplieran con las costumbres de su pueblo, o sea, con el judaísmo, lo cual no era verdad. Pero más bien es que estos judíos convertidos a Cristo querían que los gentiles se convirtieran al judaísmo.
Y Pablo no enseñaba esto porque él sabía perfectamente que la salvación era solamente por fe en el Señor Jesucristo, por gracia, y que no había que agregar absolutamente nada más. Pero estas personas, a los cuales inclusive Pablo les llama mutiladores del cuerpo, haciendo un énfasis muy específico con la circuncisión. Dice, porque la circuncisión no significa nada espiritual, no es más que una operación física, es una mutilación del cuerpo. Y hace esa referencia precisamente para restarle el valor que los judíos convertidos a Cristo querían darle y obligar a los gentiles a que se circuncidaran. Entonces Pablo dice, yo tengo cosas de las cuales yo podría exhibirlas como credenciales, ¿no? De hecho, esto me recuerda a un hombre que se llamó William Jennings Bryan. Y él fue un hombre que luchó mucho para que en los Estados Unidos no se enseñara y no proliferara el concepto de la evolución. Y tuvo inclusive un debate con un evolucionista. Y claro, los evolucionistas se presentaban como científicos, como personas que ellos estaban apoyados en la ciencia y que lo que decían tenía un gran fundamento. Y Jennings Bryan decía, pues si ellos me van a presentar aquí sus títulos obtenidos en las universidades, dijo, yo voy a mandar imprimir una tarjeta con todos mis títulos y no van a caber en la tarjeta, va a haber que imprimir inclusive en el canto de la tarjeta. Él decía, no es esto lo que tiene valor, sino lo que tiene valor es lo que Dios dice en su palabra. Y Pablo dice, sí, yo tengo cosas de las cuales puedo presumir, que entre los judíos me colocarían en una posición muy alta. Pero todo eso que yo antes lo consideré como ganancia, hoy lo considero como pérdida. Todo aquello de lo cual antes yo me jactaba, ahora me doy cuenta que comparado con el Señor Jesucristo, no vale nada, no tiene ningún valor. Cumplieron su función en su tiempo, en su momento, estas cosas, pero no tienen valor espiritual en el momento en que una persona se entrega a Cristo, no necesita hacer ninguna otra cosa más para obtener la salvación. Entonces imagínense, pues Pablo, los conceptos tan firmes que él presenta, de tal manera que dice que inclusive lo ha perdido todo por amor a Cristo, para ganar a Cristo, para saber más de Cristo, para concentrarse en lo que él considera que es lo más importante, el Señor Jesucristo. ¿Y qué significa que lo ha perdido todo? Bueno, pues todo el prestigio que él llegó a tener, porque él había estudiado a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, y esto era un título muy importante. Pero no solamente eso, sino que también tenía muy buenas relaciones, y lo vamos a ver más adelante. Pues todo eso, él lo perdió. Y se convirtió de pronto en un perseguido. ¿Sí? Porque recuerden ustedes que hubo ocasiones en una ocasión que lo tuvieron que descolgar del muro de la ciudad porque lo querían matar. Y también padeció naufragios y fue azotado y recibió muchas cosas negativas que además cumplieron perfectamente con lo que el Señor le dijo a Ananías, aquel hombre que le regresó la vista al apóstol Pablo. Le dijo, instrumento escogido me es este para que anuncie el evangelio ante reyes. Y yo le he de mostrar cuánto va él a sufrir por mí. O sea, cuánto va a padecer. Y claro que todo eso se cumplió. Y gracias a Dios que vemos esto, porque el Señor Jesús pues no engaña absolutamente a nadie. De hecho, ahorita en el texto que mencionaba Guti, de Juan 16:33, él dice con mucha claridad, él no dice en el mundo van a tener un día de campo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, no les prometió nunca que en el mundo las cosas iban a ser color de rosa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad en mí. Yo soy el que tengo el poder para vencer al mundo. Es como en la escuela, ¿no? Cuando te hacías de un amigo
Yo me acuerdo en la primaria, había un muchacho que era fósil en la primaria, yo creo, porque era más grande que nosotros, no solamente físicamente en estatura y todo, sino en edad. Y se hizo mi amigo, o nos hicimos amigos los dos. Y entonces cuando me amenazaban, ya ven en la escuela, vas a ver a la salida, ¿sí? Entonces yo le decía a él, se llamaba Guillermo, me acuerdo, oye Guillermo, estos que en la salida, no te preocupes. Y se iba conmigo, no hombre, pues nadie se me acercaba. ¿Sí? Pero no era yo el que les inspiraba miedo, era él. Confiar, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Ustedes no le van a inspirar miedo al diablo, no le van a inspirar miedo al mundo, no van a inspirarle miedo a la carne, pero Jesús sí, Él tiene el control. Confiad en mí, no se preocupen, porque yo estoy con ustedes, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, los testimonios que escuchamos nos muestran que nosotros experimentamos precisamente esto. Entonces, Pablo era un hombre que se apasionaba de lo que creía, ¿sí? Yo no sé si ustedes se analicen a sí mismos y digan, ¿en qué es lo que a mí me apasiona? ¿Y cómo actúo con aquello que me apasiona? Pablo se apasionaba en lo que creía. Por ejemplo, cuando pensó que los cristianos eran personas que tenían que ser combatidas, nada lo detenía. No se paraba ante ningún obstáculo. De hecho, en su testimonio que él da en el capítulo 26 del libro de los Hechos ante el rey Agripa, donde él presenta su defensa, porque lo estaban acusando falsamente, le dice en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo había creído mi deber. O sea, no estaba actuando nada más porque sí. Él creía que los cristianos eran una amenaza para Dios, para Jehová de los ejércitos, y entonces él dijo, yo voy a acabar con ellos. Y allí mismo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 11 de Hechos 26, menciona, dice, y muchas veces castigándolos, fíjense hasta dónde llegaba, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. No era cualquier cosa Saulo de Tarso, era un hombre apasionado de lo que él creía. También se confiesa inclusive copartícipe del asesinato de muchos de los creyentes en Hechos 26:10, diciendo, y cuando los mataban, yo di mi voto. O sea, yo estuve de acuerdo, era cómplice, era copartícipe de aquellos asesinatos. Y cuando Lucas describe la experiencia del apóstol Pablo, lo describe en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice, Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, ¿sí? Casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, lo hubieran acusado hoy de ¿qué? De misógino. Sí, ¿verdad? Porque pues arrastraba a las mujeres. Ayer estaba viendo una noticia de un beisbolista de los Dodgers, mexicano creo, que tuvo una trifulca ahí con su mujer y la empujó contra una cerca y la jaló del pelo y pues ya lo condenaron, ¿no? Imagínense Pablo entrando a las casas, o sea, allanamiento de morada, entrando a las casas y sacando a los hombres y a las mujeres y arrastrándolos. Ese era Saulo de Tarso. Y su pasión era tal que no paraba solamente en esto. O sea, no paraba en ningún tipo de esfuerzo que él necesitara hacer. Por eso les hablaba hace rato de las influencias que él tenía, porque fue a ver al sumo sacerdote y le pidió que le diera unas cartas que lo autorizaran a él a ir a Damasco y entrar en las sinagogas y sacar de ahí a los judíos que se hubieran convertido a Cristo para traerlos a Jerusalén y meterlos en la cárcel. ¿Y cómo creen que llegó con el sacerdote a pedir las cartas? Dice Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote. O sea, me imagino que estarán de acuerdo conmigo en que Pablo era apasionado de lo que él creía, y en ese momento creía que los cristianos eran un peligro. Ahora, esto de ir hasta Damasco a perseguirlos nos ayuda a dimensionar hasta dónde llegaba la pasión de Pablo, porque Damasco se encontraba a más de 200 kilómetros al noreste de Jerusalén. 200 kilómetros que en aquel tiempo, con los medios de transporte que había, significaban 6 días de camino. Nosotros a lo mejor no somos capaces de ir a la casa del vecino para hablarle del Señor. No somos capaces de, híjole, no, pues es que sí quiero ir a hablarle de Cristo, pero vive por allá, por playas y atravesar toda la ciudad. No somos capaces de eso. Y Pablo viaja hasta Damasco para luchar contra los cristianos. Ningún esfuerzo le parecía demasiado para lograr detener el avance del evangelio de Jesús que él identificaba, que por cierto es uno de los primeros nombres que se le dan a lo que ahora llamamos cristianismo, y es el camino. Jesús, acuérdense que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta frase, el camino, tomó una dimensión muy importante. Entonces se les llamaba, a los cristianos no se les llamaba cristianos en ese momento. Estos son los del camino. Un énfasis puesto precisamente en el Señor Jesucristo. Y toda esta pasión que el apóstol, que Saulo en este momento desbordaba en contra de los cristianos, era motivada por su celo por Jehová. Él mismo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, su actitud de persecución en los cristianos era motivada por el celo que él tenía por Dios. Y estos eran una amenaza para su Dios, entonces él los quería exterminar. Saulo emprende aquel viaje y cuando se aproxima a Damasco, ya casi para llegar a la ciudad, a plena luz del día, en pleno mediodía, cuando el sol brilla en todo su esplendor, lo rodeó una luz del cielo que le hizo caer en tierra. O sea, de la impresión, de la sorpresa, ¿no? Era algo sobrenatural. No era algo que él pudiera contemplar tranquilamente, ¿por qué hay tanta luz o por qué brilla tanto? No, fue un momento de un resplandor que opacó a la luz del sol y que hizo que Saulo cayera en tierra. Así lo relata Lucas en Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4. Cerca de Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo cuenta esta experiencia en sus testimonios. Él hace un testimonio de defensa en Jerusalén, que está en Hechos capítulo 22, y también ante el rey Herodes Agripa en Hechos capítulo 26. Y en los dos él cuenta su experiencia, cómo fue que él se convirtió a Cristo. Esto es lo que viene siendo precisamente su testimonio. Y en el camino a Damasco, Saulo cae en tierra por la impresión, decimos. No significa que esta caída en tierra hable de reverencia o de sumisión de parte de Saulo, sino es un resultado de la impresión recibida por aquel resplandor de luz del cielo, porque hasta ese momento no sabe lo que sucede, hasta que Saulo escucha aquellas palabras acusatorias. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En Hechos 22:6, Pablo enfatiza que aquello sucedió al mediodía, de repente, que esa luz del cielo lo rodeó, y confirma lo mismo en su testimonio en Hechos 26. Cuando a mediodía dice, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. O sea,
Es difícil imaginarnos, yo creo, la escena, pero pues tenemos que tomar en cuenta las palabras, la descripción. A pleno mediodía, cuando el sol está en su cenit, cuando está en su mayor expresión de luz sobre la tierra, opacar esa luz, ¿sí? No por medio de una nube que tape el sol, no, sino por medio de otra luz mucho más poderosa que la luz del sol. Pues obviamente que esto es impresionante. Y Lucas nos dice en su relato de la experiencia de Saulo, en Hechos 9, que los que acompañaban a Saulo en aquel viaje, porque no iba solo, vieron la luz y escucharon las palabras, pero no sabían quién hablaba. Hechos 9:7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Y Pablo en su testimonio en Jerusalén dice en cuanto a esto, que quienes le acompañaban en el camino a Damasco oyeron la voz que hablaba, y Lucas dice, pero no vieron a nadie, pero Pablo enfatiza, pero no la entendieron. O sea, Saulo sí entendió, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero los otros oyeron, pero no entendieron las palabras. Dice Hechos 22:9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esto fue muy revelador para Saulo de Tarso, porque para él Jesús estaba muerto. Jesús no estaba vivo. Saulo en ese momento él no creía en la resurrección ni en nada de eso. Los romanos se habían encargado de hacer circular la versión de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús y habían sobornado a la guardia para que dijera esto. Entonces Saulo tenía esa versión. Él no pensaba ni creía que Jesús hubiera resucitado, pero ahí se topa con que Jesús está vivo. Y en esta experiencia se entera no solamente de esto, en primer lugar, sino en segundo lugar, se entera de que al estar persiguiendo a los cristianos, está persiguiendo a Jesús. Que eso es algo que él no entendía. Y él perseguía a los cristianos creyendo servirle a Dios. Pero en aquel momento Saulo no escuchó la voz de Jesús solamente, sino que en ese momento se enteró de que Jesús era el Señor, que Jesús vivía. Y él lo aceptó en ese momento como su Señor, porque en Hechos 9:6 dice que temblando y temeroso, imagínense, el hombre que había ido ante el sacerdote respirando amenazas y muerte, ahora en el camino a Damasco está ahí tirado en tierra, temblando y temeroso, y diciéndole a Jesús, Señor, aceptándolo como Señor de su vida, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento, Saulo siempre obedeció al Señor Jesucristo. Saulo no perdió la pasión que sentía para vivir conforme a lo que creía. La obediencia de Saulo a Jesús fue inmediata. Cuando él preguntó a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Recibió de parte de Jesús la primera instrucción de parte de quien a partir de ese momento iba a ser su kurios, palabra griega que se traduce Señor y que significa el que gobierna, el que controla lo que le pertenece. Y entonces Jesús le da a Saulo le da su primer mandamiento personal: levántate y entra en la ciudad. Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate y entra en la ciudad. Dios nunca nos revela toda su voluntad. Esto es algo que podemos aprender aquí. Dios siempre nos dice cuál es el paso que sigue. Y si nosotros damos ese paso, entonces nos dice lo demás. Pero no tiene sentido revelarle a una persona un plan completo cuando no da ni está dispuesto a dar el primer paso. Yo me acuerdo que un joven, su papá, él tomaba estudio conmigo, y su papá, para dejarlo ir al estudio, decía, sí, nada más que me vas a lavar el carro. Decía, ok, te lavo el carro y ¿qué más? Pues lávalo primero.
Sí, sí, pero dime qué más, ¿para qué? Si tú no has ni lavado el carro y aquí es que te diga qué más, primero haz eso. Y aquí en este caso, Dios le dice, Jesús le dice a Saulo, levántate y entra en la ciudad. Y ahí se te va a decir qué es lo que va a pasar, ahí se te va a decir qué es lo que vas a hacer. O sea, una vez que hayas obedecido, te voy a revelar lo que sigue. Se te dirá lo que tienes que hacer. Que la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida requiere de nuestra obediencia. Saulo no sabría lo que vendría a su vida si no daba ese primer paso, si no obedecía, si no se levantaba y entraba en Damasco. Y fíjense cómo Dios es muy consistente en su manera de actuar, es totalmente consistente. Por eso nosotros podemos aprender de la palabra de Dios qué quiere Dios de nosotros, porque Él no cambia. Dice la Escritura que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y esto es una gran bendición, porque lo peor que podemos encontrar es tener a una persona que hoy nos dice una cosa y mañana nos dice otra. Imagínate si trabajas con un jefe que te da una orden y que de pronto tú ya estás trabajando en función de esa orden y de pronto te dice, no, eso no, esto debe de ser así. Oiga, pero si usted me dijo que lo hiciera así. No me entendiste. Eso es muy común, ¿verdad? No me entendiste, yo no te dije eso. Y bueno, pues es el jefe, entonces lo que sigue. Entonces, trabajar con una persona inconsistente que te dice hoy una cosa y mañana otra, pues es un problema. Eso no pasa con el Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mira, lo vemos ahí con respecto a Josué, porque a Josué, en el capítulo 1, versículo 3 de su libro, Dios les dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Me llama la atención que hable en pasado, porque todavía no entraban a poseer la tierra. Y dice, yo os he entregado. O sea, las promesas de Dios tenemos que tomarlas como presentes, como promesas que ya están cumplidas, que nada más requiere que nosotros hagamos la parte que nos corresponda. ¿Cuál era la parte que le correspondía a Josué? Dar el paso. Os he entregado toda tierra que pise la planta de vuestro pie. Si no das el paso, si no entras a la tierra prometida, pues no la vas a poder poseer. Pablo, si no te levantas y entras en Damasco, no vas a saber qué hacer. Pero si me obedeces y entras ahí, se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo no cuestionó nada, no contradijo a Jesús. ¿Qué pudo haber contestado Saulo en ese momento? Levántate y entra en la ciudad. Señor, pero no veo, no puedo ver. Pero no dijo nada. Se levantó y se dejó llevar. Dice Hechos 9, 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, qué cosas, ¿no? El hombre todopoderoso que andaba entrando en las casas y sacando gente y metiéndole en la cárcel y que llevaba cartas que le daban autoridad, de pronto no puede ver y tiene que confiar en que lo tomen de la mano y lo lleven. Dice que no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió durante 3 días. En esos primeros días como cristiano, Pablo aprendió la importancia de dejarse conducir, doblegó su orgullo, se dejó que lo tomaran de la mano y lo llevaran. Aprendió no solo a dejarse conducir, aprendió a esperar. 3 días ahí sin saber, como diríamos ahora, sin saber qué onda, ¿verdad? Sin comer y sin beber. Y aprendió a darle al Señor el primer lugar en su vida. Porque el hecho de que él no comiera ni bebiera quiere decir que había otras cosas más importantes que él consideraba que estaban por encima de la comida y de la bebida. Yo creo que a este tiempo,
A estos 3 días se refiere el apóstol Pablo en Romanos 7:9 cuando dice, y yo sin ley vivía en un tiempo. Porque imagínense, el apóstol Pablo que tenía de tantas cosas de qué confiar, ¿aquí de qué le sirven? Aquí está pensando él en la ley, en cómo cumplir la ley, en cómo cumplir los ritos del judaísmo. No, ahí no está pensando en nada de eso. La ley ahí no le sirve para nada. Y está viviendo esos 3 días sin ninguna ley, solamente esperando a que se le revele lo que tiene que hacer. La comida perdió su atractivo. Saulo estaba más interesado en lo que le sucedería en su vida que en comer. Y eso es cuando una persona es apasionada, eso pasa. Cuando una persona es apasionada, no le interesa. Yo recuerdo compartiendo en la Ciudad de México estudios, salía de la casa, vivíamos en Ciudad Satélite, salía muchas veces a mediodía porque tenía tal vez el primer estudio después de la comida, y luego tenía otro más tarde, y luego otro en la noche, y luego andaba llegando a la casa a las 2 de la mañana, pero no me interesaba. Sí, tenía que cruzar toda la Ciudad de México para regresar yo a la casa. No había los celulares, no había esa facilidad hoy de comunicarnos, y entonces pues yo no hablaba, y Pati ya, pues ya se imaginan cómo estaba. ¿Por qué no me avisas que no, creo que te pasaba algo? Las malas noticias son las primeras que llegan. No hay noticias, dicen que son buenas noticias. Sí, no te preocupes. Es más, si estás preocupada por mí y ya me ves que estoy bien, pues ya no deberías estar preocupada, pero te enojas y me regañas. Pues no, espérame. O sea, no te preocupes, tú ora por mí, duérmete. El Señor se encarga de mí. Y sí, todo, en ese tiempo, yo lo recuerdo bien, no me interesaban muchas cosas, como eso, como, oye, ¿qué voy a comer? O que si voy a cenar, eso no me interesaba. Me interesaba compartir la palabra de Dios y ver a los discípulos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Saulo en estos días estaba muy interesado en cosas más importantes. Él permaneció sin ver, sin comer, sin beber. ¿Qué hacía Saulo esos 3 días? Ese tiempo él lo pasó, ¿saben qué? Orando. ¿Cómo sabemos que lo pasó orando? Porque Jesús se lo dijo a Ananías. Cuando fue Jesús a hablar con Ananías para decirle que le fuera a devolver la vista a Saulo, le dijo, porque él ora. Eso es lo que estaba haciendo Saulo. Por eso no le interesaba la comida, le interesaba que Dios le revelara qué era lo que iba a pasar con él. Podemos pensar qué pedía en oración. Yo pienso que lo que más le interesaba en ese momento era precisamente saber qué le iba a suceder. Y es probable que orara diciendo, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué voy a hacer si no puedo ver? ¿Ustedes creen que Dios les contestó o no le contestó? Sí, le contestó. Y lo hizo, ¿saben qué? Por medio de una visión, donde él vio por anticipado el momento en que recuperaría la vista. En Hechos 9, 10 al 12 leemos cómo Jesús se lo dice a Ananías. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No que lo golpeó, porque luego la frase le puso las manos encima es sinónimo de que lo golpeó. No, en este caso no. Entonces, pero fíjense una cosa, antes de que Ananías llegara, Saulo ya lo había visto en visión como respuesta a su oración. Dios nunca va a dejar sin contestar una oración que parte de un corazón deseoso de hacer la voluntad de Dios, de hacer su voluntad. Ananías al principio se mostró renuente a la comisión que le daba el Señor. Señor, pero si la fama de este hombre es terrible, cómo mata a los cristianos, es más, está aquí con autoridad, con cartas que lo autorizan para hacer esto. Pero
ante ese argumento Jesús le dijo, versículos 15 y 16, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo eso estaba incluido en el plan. Dios no solamente te muestra que Él te va a bendecir, que Él te va a suplir toda necesidad, no solamente te muestra que Él va a estar contigo todos los días, pero también te dice que vas a padecer por Él. Que si queremos servirle, vamos a padecer por Él. Si les queremos sacar la vuelta al padecimiento, entonces nos quedamos callados. No hablamos del Señor Jesucristo porque no queremos perder amigos, porque no queremos perder el trabajo, porque queremos estar cómodos. Yo les mostraré cuánto es necesario padecer. Así es que si padeces, no como criminal, dice la Escritura, no por hacer lo malo, pero si padeces por causa del nombre de Cristo, eres bienaventurado. Siéntete enormemente dichoso y feliz, porque estás compartiendo algo con el Señor Jesucristo, sus sufrimientos, porque Él sufrió, no nada más en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, pero aún durante su ministerio, Él sufrió por nosotros. Él al hacerse hombre, ya con el solo hecho de hacerse hombre, se había humillado, pero se humilló más, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, debemos de tener esa disposición a sufrir por Él. Tal vez por eso no estamos teniendo éxito en ganar las almas, porque no estamos dispuestos a padecer por causa de Cristo. Ananías, cuando escuchó esto de parte del Señor Jesús, estuvo dispuesto a hacer a un lado su temor y fue a ver a Saulo. Y le comentó cómo Dios lo enviaba, no solo para que Saulo recuperara la vista, porque además Saulo allí fue bautizado. Y no solo fue bautizado, sino fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿fue algo como muy especial con Pablo el ser lleno del Espíritu Santo? No. Toda persona que entrega su corazón a Cristo, toda persona que de veras se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo, en ese momento es lleno del Espíritu Santo. Ahora, conservar la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Porque el nuevo cristiano, por falta de madurez espiritual, por falta de conocimiento de la palabra, cae en situaciones que lo hacen perder el control del Espíritu Santo, que debe tener el Espíritu Santo sobre él. Pero no que el Espíritu Santo salga de él, porque no es así, pero no lo controla. Por eso dice Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, pero sed llenos del Espíritu Santo. Pero desde el día que recibieron a Cristo habían sido llenos del Espíritu Santo, pero se puede perder la llenura del Espíritu Santo. No la presencia del Espíritu Santo, no la salvación, pero sí la llenura, el control. La llenura del Espíritu Santo habla del control del Espíritu Santo, que Él nos esté controlando. Si tú empiezas a hacer tu voluntad, le quitaste el timón al Espíritu Santo y estás manejando tú el barco. Tú estás manejando tu vida. Y el Espíritu Santo ahí está, pero no lo dejas manejar. Pablo fue lleno del Espíritu Santo como toda persona que se entrega a Cristo. ¿Qué cambió después de esto en Saulo de Tarso? Antes él perseguía a Jesús porque creía que los cristianos eran una amenaza para su Dios. Ahora Saulo creía que Jesús era el Mesías que ellos habían esperado tanto, el Mesías prometido a Israel, y con la misma pasión que antes lo había combatido, comenzó a predicarlo. Inmediatamente, no crean que pasó mucho tiempo, dice Hechos 9, 20 al 22, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más, cuando oía estas expresiones de ellos, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Pablo siguió siendo apasionado, nada más que ya no en contra de Cristo, sino apasionado con Cristo para predicarlo. Estar apasionado con Cristo requiere tener una experiencia de salvación. Y tal vez hubo un tiempo en que nosotros tuvimos esa pasión, pero la hemos perdido. ¿Cómo podemos recuperar esa pasión por Cristo? Esa pasión con Cristo y por las almas de los perdidos. Podemos recuperarlo pasando tiempo orando por ellos. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Saulo estaba siempre orando por sus hermanos, por sus paisanos, por sus hermanos de nacionalidad, por los israelitas. Él sufría de parte de ellos, ¿sí? De hecho, llegó un momento en que dijo, bueno, ustedes no quieren escuchar, pues entonces me vuelvo a los gentiles. Y además ese era su ministerio en particular, pero incluía también predicarle a Israel. Él no tenía vedado el predicarle a Israel, que dijera, no, ese es terreno de Pedro. Pedro sí le va a predicar a los israelitas, no, yo nada más a los gentiles. No, él sabía que tenía un ministerio especial con los gentiles, pero los israelitas eran almas a las cuales él también quería ganar para Cristo. Y él oraba por ellos. Y esto debemos hacerlo hasta que se produzca en nosotros una verdadera carga por los incrédulos, como tenía el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice Romanos 9, 1 al 4. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Hasta dónde llegaba el apasionamiento de Saulo o de Pablo ya en este caso? Si para que ellos se conviertan yo me debo perder, estoy dispuesto. Claro, sabía que eso no era así, no tenemos que perdernos nosotros para que otros sean salvos, pero hasta ese punto llegaba su pasión, su amor por las almas, su entrega a la voluntad del Señor Jesucristo. Además de orar por los perdidos, podremos tener esa carga por las almas meditando en la palabra de Dios, en el destino eterno de quienes no conocen a Cristo. En el Salmo 39:3 el salmista dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. O sea, la meditación en la palabra de Dios, sobre todo sobre el destino de los perdidos, nos va a hacer ver a los incrédulos con otros ojos, con ojos de amor, con ojos de interés, con ojos de misericordia por ellos, porque si mueren sin Cristo van a ir al infierno y nosotros tenemos la solución para que ellos no se pierdan. Pero si tenemos la boca cerrada, si no estamos apasionados con Cristo, lo más probable es que no estemos haciendo su voluntad. Ser apasionado con Cristo es lo que se espera de una persona que realmente se entrega a Cristo. Si una fuerte convicción de pecado, que eso es algo que tenemos que revisar en nosotros, porque a veces estamos compartiendo el Evangelio y cosechamos decisiones, o sea, de personas que dicen que sí, pero no hay una convicción profunda de pecado en aquellas personas. Porque cuando hay una profunda convicción de pecado que los conduce a creer, son muy conscientes las personas de la condición perdida en la que se encuentran ellos, o se encontraban ellos, y su corazón arde en deseos de compartir, de mostrarles a los que están perdidos al Salvador, porque saben que están en la condición que ellos se encontraban. Yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo, tenía 16 años, lo recibí en un campamento. Cuando regresamos a Monterrey, yo recuerdo que de pronto Emilio nos ofreció darnos algunos estudios y a mí me agradó, me llamó la atención. Entonces, pues fui al primer estudio, al segundo no fui y luego al tercero regresé. Y entonces Emilio me dijo, hey,
después del estudio me dijo que quería platicar conmigo. Y me dijo, ¿ya habló en su casa de Jesucristo? ¿Ya les predicó a Jesucristo? Y yo no lo había hecho. Entonces le dije, no, pues yo creo que usted no es cristiano. Me dijo, ay, canijo, no, sí soy. Sí, yo recibí a Cristo. Porque un cristiano se interesa por la salvación de los demás. Inmediatamente. Porque es consciente de cómo estaba él y es consciente de haberse entregado a Cristo. Convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no entendemos la condición de los demás. No somos movidos a hablarles del Señor. Cuando él me dijo eso, realmente fue un golpe que me movió y que dije, no, yo llegué a mi casa y empecé a hablar con mi mamá y con mis hermanos y se enojaron y me dijeron 1000 cosas, pero no me importó, porque yo sabía que realmente yo había entregado mi corazón a Cristo y quería que ellos lo supieran. Tal vez no había entendido la importancia, el valor de que ellos tuvieran el mensaje de salvación con claridad, pero lo tuve gracias a esa exhortación que recibí, que me hizo pensar que mi salvación tenía que manifestarse. Y una forma de manifestarse es hablarles a otros acerca de Jesucristo. Podemos ver esto en algunos casos en la Biblia. Por ejemplo, el caso del endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5. Cuando quedó libre de los demonios, él quiso irse con Jesús. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, obviamente hay un inmenso agradecimiento por tu Salvador, quieres estar con él, quieres saber más de él, pero Jesús no se lo permitió. No le dijo, sí, súbete al barco y vente conmigo. No, dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este hombre, este ex endemoniado, fue obediente y fue más allá de lo que Jesús le dijo, porque su entusiasmo fue tal que recorrió, dice, todo Decápolis, dando testimonio. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Y Decápolis es una región en donde hay 10 ciudades, por eso se llama Decápolis la región. Entonces toda esta región, el ex endemoniado la recorría dando testimonio de cómo el Señor había tenido misericordia de él. Jesús le dijo, ve a los tuyos, pero él fue más allá que eso. Esta experiencia también fue común al carcelero de Filipos, encargado de la cárcel de custodiar a Pablo y a Silas, que fueron apresados, azotados con varas. El carcelero los puso en lo más profundo de la cárcel, los aseguró en el cepo. El cepo era un instrumento que se utilizaba no solo para inmovilizar a las personas, sino para torturar a las personas, para hacerlos confesar crímenes de los cuales se les estaba acusando. Entonces los ponían en el cepo, que a veces incluía la inmovilidad completa de los pies, de las manos y del cuello. O sea, era una cosa terrible. Yo no sé, en este caso, cómo haya sido el cepo en el cual pusieron a Pablo y a Silas, pero algo agradable no lo era. ¿Pero qué pasó allí? ¿Se estaban quejando Pablo y Silas? ¿Estaban llorando Pablo y Silas? ¿Estaban murmurando diciendo, Señor, ¿por qué permites esto si nosotros te estamos sirviendo y estamos predicando? ¿Y por qué permites que nos acusen falsamente y que nos golpeen? Porque los habían azotado con varas. Deben haber tenido dolor de lo que heridas o las llagas que las varas les causaron, pero ellos estaban, dice, orando y cantando himnos al Señor. Aquí nosotros es bien fácil cantar himnos, ¿no? Pero cantar cuando estás padeciendo, cantar cuando estás pasando por una situación verdaderamente problemática, eso solamente lo puede hacer aquel que tiene toda su confianza puesta en el Señor. Por eso el carcelero fue tremendamente impactado. Primeramente, la actitud de ellos cantando y orando, porque dice que todos los oían.
Y después un terremoto que cimbra los cimientos de la cárcel, hace que todas las puertas queden abiertas y aquel hombre, pensando que se escaparon los presos, está próximo a matarse, y Pablo lo detiene y le dice: aquí estamos todos, no te hagas daño. Este impacto fue terrible. Este hombre cayó ante Pablo y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto fue profético. De ahí el carcelero los llevó a su casa, les lavó las heridas, les sirvió de comer, y toda su familia creyó en el Señor Jesucristo. Fíjense, cuando hay el poder del Señor se presentan estas cosas. ¿Cuánto hace que nosotros no vemos el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas de alguna manera? ¿Cuánto hace que no lo vemos? ¿O lo vemos solo en cosas que nos benefician a nosotros? Que Dios nos dio salud, que Dios nos ayudó cuando pasamos por un problema físico, o que nos proveyó de dinero que necesitábamos. Pero ¿cuánto hace que no vemos el poder de Dios manifestado por causa de la predicación del Evangelio? Por causa de que estamos hablando de Cristo con el poder del Espíritu Santo, y se quebranta la persona y tiene convicción de pecado y sale de ahí deseoso de hablarles a otros acerca de Jesucristo. Esto es normal en una persona que se entrega a Cristo. En ese momento aquel hombre se entregó a Cristo y junto con él toda su familia. Lo que produjo aquel maravilloso resultado fue el testimonio de Pablo y la manifestación poderosa de Dios por medio de aquel terremoto. Esto nos muestra la necesidad que tenemos de que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas al testificar, para que podamos tener verdadero fruto para la gloria de Dios. Ese poder acompañó a Pablo durante todo su ministerio. Su pasión por Cristo lo llevó a viajar extensamente, comenzando iglesias en todas partes a donde iba. Y cuando digo comenzando iglesias, o esto de iniciar iglesias, era un resultado natural, no el resultado de una estrategia religiosa. Porque hoy las denominaciones tienen su manera de iniciar una nueva iglesia. Y van y predican en un área, y si algunas personas hacen decisión y alguien abre su casa, los invitan a reunirse allí, le llaman misión a ese lugar y están atendiéndolo durante un cierto tiempo, y hasta que hay ciertas condiciones, entonces dicen: ya esto es una iglesia. Y entonces, esto no era con el apóstol Pablo. Llegaba, predicaba el evangelio, la gente se convertía, a veces permanecía el más tiempo enseñándoles la palabra, se iba, ya la iglesia se había formado. El crecimiento era, como se dice hoy en las redes, ¿no?, de que era un crecimiento orgánico, natural, iba creciendo así. Cuando Pablo regresaba, los visitaba, y entonces veía las manifestaciones que Dios ya estaba trayendo en aquel grupo de personas que se reunían allí como iglesia. Entonces, realmente nuestro paso por el trabajo, por la colonia, por la universidad, por donde sea, debería de ir dejando resultados tales que se convirtieran con el tiempo en grupos que se reúnen en el nombre de Cristo. Porque hoy estamos aquí, somos la iglesia, porque estamos reunidos en el nombre de Cristo. Cuando nos vamos de aquí, este lugar queda vacío totalmente. A veces todavía la costumbre hace que algunos cristianos digan: pasé por ahí por donde está la iglesia fulana. Ah, te refieres al templo, al edificio, ¿sí? Porque la iglesia es el grupo de creyentes que se reúne en el nombre de Cristo. Ciertamente el apóstol Pablo es uno de los personajes mencionados en la Biblia que admiramos por la manera en que Dios le usó, por la manera en que Dios le usó en su obra, no solo como instrumento para escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 los escribió el apóstol Pablo, sino también para llevar el evangelio a todo el mundo conocido en su época. Realmente, ¿queremos ser como Pablo? Si queremos ser como Pablo,
Entonces necesitamos estar apasionados con Cristo. Y ese es nuestro tema, nuestra meditación para nuestro propio corazón es: apasionate con Cristo, porque será la única manera en que tendrás una vida cristiana de éxito, que cuando partas de este mundo pueda quedar fruto que vino a través de ti para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.